Y esto crea también un mercado en libres de vientres, en libertos de vientres, en niños, porque usted, lo que decía la ley es que los hijos de los esclavos recibían su libertad a los 18 años, pero que podían trabajar y que el amo podía ponerlos a trabajar desde que llegaban a la pubertad, estimada como 12, 13, 14 años. Es decir, que por unos 4 años, entre que llegaban a la pubertad y que cumplían los 18 años, podían ser abusados por sus amos y puestos a trabajar, y eso crea un mercado en hijos de esclavos. Sí, de adolescentes. De adolescentes, exactamente. Sí. Bienvenidos a Deja Vu, el podcast donde revisamos la coyuntura política con el espejo retrovisor de 500 años de historia. Yo soy Alejandro Lloreda. Y yo soy Luis Guillermo Vélez. Y hoy cumplimos 175 años del fin de la esclavitud. ¿Todavía quedan esclavistas? Y eso es lo que hacemos, le llaman subsidios. Pues es que ya no pueden trabajar, no sean esclavistas. Le repito a la Andia si un juez quiera callarme. Porque llevar a los trabajadores a vivir con salarios de hambre y que no tengan pensión y que no tengan salud se llama esclavismo. Este Luis Guillermo es el presidente Gustavo Petro acusando a la ANDI y a todos los empresarios de ser esclavistas. Alejandro, creo que el presidente se descachó por 175 años. Ahora, el próximo 21 de mayo de este año, se cumplen 175 años de la expedición de la ley que decretó la libertad de esclavos en Colombia, una ley de 1851. Así es, el presidente Petro, en estos últimos 3 años, Luis Guillermo, ha usado el epíteto de esclavista para criticar a los empresarios, a la ANDI. En este caso, Bruce McMaster demandó el uso de ese término y a Petro le tocó rectificar. Aquí voy a leer la rectificación que hizo en Twitter el año pasado. Dice: mis expresiones del 19 de marzo no referían a que Bruce McMaster hubiese incurrido en los ilícitos de discriminación o esclavismo en el sentido literal. Utilicé un recurso lingüístico propio del discurso político. Pero bueno, las palabras tienen poder, ¿no? Y tienen consecuencias. Sí. Y la acusación que hace el presidente pues es tremendamente injusta. Alejandro, pero nos da la oportunidad de todas maneras para hablar de un episodio, de una institución que existió en Colombia durante muchos años, 300 años casi, que es en realidad abominable. O sea, no hay otra manera de describirlo. La esclavitud de personas de raza negra, que básicamente fue la institución que se instauró en las Américas, es de los episodios o de los temas o de las situaciones más lamentables del mundo contemporáneo. Del Renacimiento para acá, digamos que es una de esas grandes manchas que tiene la humanidad y que también tiene Occidente. Y hablaremos un poco sobre cómo fue que esta institución milenaria, valga decir, eso no fue inventado pues, con la conquista de América, se implementó en las colonias españolas, portuguesas, francesas, holandesas y de Gran Bretaña, en todo este continente, y tuvo pues un desarrollo, repito, lamentable en todos sus aspectos, pero que concluyó finalmente con un proceso exitoso de emancipación, y es algo que esperamos nunca más se vuelva a repetir. Así es, Luis Guillermo. Y para repasar la historia de la esclavitud en Colombia, o lo que se convirtió en Colombia en 1821, nos tenemos que remontar al siglo XVI, porque la esclavitud se implementa en las Américas desde muy temprano. Es decir, desde muy temprano se comienza a importar básicamente africanos para trabajar en las plantaciones del Caribe, y a Colombia no sabemos exactamente en qué año llegan los primeros esclavos africanos. Aquí en Colombia no tenemos, como en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un proyecto que se llama 1619, que es el año en que llegaron los primeros esclavos africanos a Virginia. Aquí no tenemos un 1619, pero podemos estimar que es más o menos a mediados del siglo XVI. Correcto. A ver, cuando viene la conquista, el descubrimiento de América primero y después la conquista temprana,
los españoles empiezan a ordenar que los indígenas trabajasen para los emprendimientos españoles de la corona o de los empresarios que estaban asociados a la corona. Y la conquista trajo consigo una mortandad muy grande de la población local, debido a enfermedades, debido a maltratos, a dislocamientos sociales, a toda clase de situaciones. Y entonces vino rápidamente la pregunta de cómo hacer con la mano de obra. Los portugueses, por lo menos desde mediados del siglo XV, ya habían descubierto el negocio de esclavos en la costa occidental de África. Pero aquí hay un elemento muy importante, y es que no es que los europeos se fueran al África a meterse al África adentro y extraer personas y llevárselas para América o para otra parte, sino que ya había en África un comercio muy desarrollado de esclavos. Los mismos reyes, a las autoridades, los caciques locales de estos reinos que pudiesen haber en África, tenían una práctica de comerciar con esclavos. Y cuando se topan con los portugueses intercambian mercancía por personas y las llevan a trabajar a las islas portuguesas del Atlántico. Las Azores, Madeira, este tipo de islas, que acaban siendo los prototipos de explotación colonial que se vienen a dar después en el Caribe. Entonces, cuando viene el problema demográfico en las islas del Caribe españolas, los españoles copian a sus vecinos los portugueses y empiezan a traer mano de obra africana, de color, obviamente, pues de piel morena, oscura. Así es, Luis Guillermo. Y España organiza el comercio de esclavos africanos de una manera muy particular. Es decir, la corona española otorga lo que se da a conocer como el contrato del asiento de negros. Ese era el término del contrato, que era el monopolio que le daba la corona a un grupo de comerciantes. Inicialmente eran portugueses, más adelante fueron genoveses, los últimos fueron ingleses, y de hecho una guerra a mediados del siglo XVIII por disputa en torno al contrato del asiento. Y esto lo que era un monopolio para importar esclavos africanos de África hacia los puertos del Caribe, y uno de los puertos esclavistas más importantes era Cartagena de Indias. Sí, tal cual. Cartagena de Indias, a final del siglo XVI, es la puerta de entrada a América, por lo que llaman la tierra firme de los esclavos africanos, y a finales del siglo XIX, a finales del siglo XVI, usted va a tener en Cartagena a un personaje muy importante, a San Pedro Claver, que va a convertirse en un santo por su defensa de los esclavos africanos. Alejandro, hablemos un poco de datos, porque afortunadamente hay bastantes datos sobre este comercio de personas, el comercio transatlántico, que además era triangular, porque empezó a darse de la siguiente manera: se traía mercancía de Europa, se llevaba a África, se intercambiaba por esclavos africanos, esos esclavos africanos se traían a América, a las colonias, sobre todo en el Caribe, y de ahí se producían commodities, se producían productos agrícolas que eran después llevados a Europa y vendidos. Entonces era un comercio triangular entre Europa, África y América. Los productos principales eran caña de azúcar, tabaco, café en algunas circunstancias y algodón. Que es más adelante en el sur americano. En el sur de los Estados Unidos, exactamente. Pero hablemos de cifras. Se calcula que básicamente fueron extraídos del continente africano unos 24 millones de personas, o más bien, sometidas a esclavitud 24 millones de personas, en lo que pudieron haber sido unos 3 siglos, más o menos, de pronto un poco más, de los cuales 12 millones fueron transportados a América. Más o menos la mitad. La mitad, más o menos. Otros 6 millones fueron transportados a Asia. Eso es más bien poco conocido, pero se llevó una población importante a Asia. Y se calcula que hubo 8 millones de esclavos vendidos dentro del continente africano. Que estos dos tipos de esclavitud, la esclavitud intrarregional en África y la esclavitud hacia Asia entendida también, Luis Guillermo, como el Medio Oriente, es decir, los puertos esclavistas. ¿Sabe que Omán fue uno de los últimos países en abolir la esclavitud? Adivine en qué año fue. No sé. ¿Usted ya estaba vivo?
¿Qué? En el 68, en el 70. En 1970, el sultanato de Omán prohíbe la esclavitud porque la esclavitud de O sea, yo he podido haber africanos- comprado un esclavo en Omán. Así es es increíble que eso no es tan conocido como la esclavitud en el mundo atlántico, Claro. que es la que uno se imagina como la esclavitud De la paradigmática plantación. de la plantación de azúcar o la plantación de Algodón. Entonces, la esclavitud hacia Asia es muy distinta. En el mundo islámico también hay muchísima Claro. tradición de esclavitud. Entonces, los esclavos africanos iban hasta la Indonesia, que también era un país musulmán. Claro. Pero hoy nos vamos a enfocar, pues claro, es en la esclavitud en las Américas y la esclavitud en Colombia y sobre todo en el proceso de abolición de la esclavitud en el siglo XIX. Porque la esclavitud que se da en el Atlántico es un poco diferente. Sí. Más bien, es muy diferente. Sí, Y es diferente por varias razones. La primera es porque por primera vez la esclavitud pues es, como decíamos, una institución muy antigua, milenaria, romana. romana, inclusive anterior de los romanos. No había un aspecto racial en la esclavitud, era un aspecto legal. Sí. Usted era esclavo porque usted tenía una categoría legal que le había conferido la condición. Que pudo haber sido por haber sido derrotado en guerra. En el caso romano, Claro. usted puede tener una tribu italiana derrotada en guerra por los romanos y son esclavizados. Esclavizados. Sí. Y había griegos esclavizados, había, en fin, su raza no importaba. En el caso de la esclavitud atlántica, muy rápidamente se va conformando una condición mediante la cual quienes tienen la piel de color Sí. se consideran esclavizables, por así decirlo. Y tienen una condición de inferioridad. Y eso es algo novedoso en el tema de la esclavitud. Y se da específicamente en el caso del Atlántico. Esa es una diferencia. Otra diferencia muy importante, Alejandro, es el carácter industrial que tiene la esclavitud atlántica. Sí. Y es, en un principio, protocapitalista y después capitalista. Porque cuando usted habla, por ejemplo, de la esclavitud en el Medio Oriente, estamos hablando de, no sé, cientos de miles de personas probablemente, pero no de la magnitud de los millones de personas que se transportan de África a América. Valga decir que los 12 millones que se transportaron, se murieron 2 millones en el transporte. Era absolutamente brutal. El solo transporte era ya un trauma. Pero estamos hablando de millones de personas que llegaban a plantaciones de carácter industrial. Entonces, ahí hay otro elemento muy importante y lo veremos cuando entremos ya a hablar en detalle del proceso de emancipación, cómo la institución tenía unas varianzas, pero era particularmente brutal en estas plantaciones que había pues en la América, básicamente en la América meridional. Así es, porque de los 12 millones que son esclavizados, como menciona usted, un 20% mueren en el transporte. Los países esclavistas más grandes eran Brasil, que era el país que más esclavos tenía, más o menos 1,5 millones en 1800. Estados Unidos, que podía tener 1,200,000 en 1800. Y la Nueva Granada, el nuevo reino de Granada, se estima que llegaron más o menos Cuba, 300, ¿no? Bueno, perdón, el Caribe completo, es decir, Sí. todas las plantaciones del Caribe, desde Haití hasta las Antillas, eran otro de los polos grandes de esclavismo y de pues, producción de la economía de plantación para el comercio atlántico. Pero en el nuevo reino de Granada, lo que se convirtió después Colombia, se estima que llegaron más o menos 300,000 esclavos negros en los 3 siglos y medio que duró la esclavitud. Y más o menos para 1800, Luis Guillermo, estamos hablando de más o menos una población esclavizada de más o menos 100,000 esclavos. Esto es en el nuevo reino de Granada, que incluye Ecuador y Venezuela. En Colombia, lo que es hoy en día Colombia, más o menos la mitad, 50,000 esclavos en Colombia. Sí, sí, en Colombia digamos que es importante también hacer otra aclaración. Colombia no fue nunca una sociedad esclavista, aunque Gustavo Petro diga que Sí. es una sociedad de esclavistas. Lo cierto es que no es una sociedad esclavista. ¿Qué es una sociedad esclavista? Una sociedad esclavista es una sociedad en donde una parte muy importante de la población, inclusive la mayoría de la población, es esclava. Sí. Y la economía de la sociedad depende de la actividad de los esclavos.
Y la sociedad se estructura en torno a la esclavitud. A la esclavitud, exactamente. Entonces, una típica sociedad esclavista es la sociedad del sur de Estados Unidos, Sí, donde la economía está asociada a la esclavitud, donde toda la estructura social sí. está permeada en todas partes. El Imperio Romano, por ejemplo, era una sociedad esclavista. Sí. Brasil era una sociedad esclavista. Y Cuba se convierte después de la segunda mitad del siglo XVIII y en muy entrado el siglo XIX también en una sociedad esclavista. En esos países había economía de plantación, y hablamos un poco de eso más adelante. Habíamos hablado con James Torres de las plantaciones. En Colombia no había una economía de plantación y tampoco había una economía esclavista. No era una sociedad esclavista. Luis Guillermo, cuando hicimos un episodio sobre petróleo, hace ya varias temporadas, dijimos que Colombia no era un país petrolero, pero que era un país con petróleo. Algo similar se puede decir sobre la esclavitud. Colombia no era una sociedad esclavista, pero era un país con esclavos. Porque no era una sociedad esclavista como las sociedades del Caribe, las sociedades de las plantaciones, y Colombia tenía unas diferencias muy grandes, o el nuevo reino de Granada tenía unas diferencias muy grandes en el tipo de esclavitud. Sí, tal cual. Sobre todo lo que es Colombia. Venezuela sí podía tener algún tipo de plantación de cacao, por ejemplo. Los mantuanos, como decíamos en algún episodio, eran, digamos, propietarios de esclavos extensos. Pero eso no se daba en Colombia. En Colombia no había grandes plantaciones. Había sí un número de esclavos. Se calcula más o menos que para 1800, para llegar ya a la preindependencia, aproximadamente el 8% de la población era esclava. O sea, había un número importante, digamos, exagerando. 1 de cada 10 colombianos de ese entonces era esclavo. Un poquito menos. No, un poquito menos. En el caso, por ejemplo, de una típica sociedad esclavista del Caribe, usted encuentra proporciones que son al revés. Sí. 10 esclavos por un amo, por un blanco, por lo que sea. Sí. Entonces es al revés, exactamente al revés. Esos esclavos que había en Colombia, digamos en la colonia ya tardía, Sí. eran esclavos, digamos, la relación que había o su participación en la economía era diferente a esta economía de plantación, que es la que uno tiene en la cabeza y la que ve uno en las películas. Claro, sí. Porque el promedio de tenencia de esclavos en Colombia por parte de un amo era, o de una ama, Sí. por decirlo de alguna manera, porque también había mujeres que eran dueñas de esclavos, era pequeña. Se calcula que eran más o menos 3 esclavos por cada propietario. Sí, sí, sí. Es decir, era una esclavitud bastante variada, bastante variopinta. Usted tenía en la Nueva Granada, usted tenía esclavos domésticos, usted tenía esclavos mineros, que de este tema de la minería hablamos hace 2 episodios con James Torres. Entonces, estos eran esclavos que se dedicaban a la minería de aluvión, principalmente en el Pacífico y en el Bajo Cauca, pero estos eran esclavos mineros. Pero usted también podía tener esclavos en sectores como artesanos, es decir, como carpinteros, talabarteros, sí. alfareros. Entonces, hay todo tipo de oficios vinculados a la esclavitud, distintos a la economía de plantación agropecuaria, que es lo que usted asocia con la esclavitud en el Caribe. Y cuando usted tiene una composición de esa manera, usted tiene un desarrollo de la esclavitud bastante diferente. Sí. Y unas características de la esclavitud bastante diferentes a las que usted se imaginaría de una plantación de algodón, pues Sí. en Georgia o en, Sí. o en Alabama. O una plantación de azúcar en Cuba. En Cuba. Una de las ideas que uno tiene, por ejemplo, es que uno piensa, bueno, los esclavos en Colombia, seguramente en el Pacífico, los trajeron para cortar caña. Eso es un error, eso es un Eso mito. es lo que dice Petro todo el tiempo, ¿no? Exactamente, porque es que el azúcar, la industria azucarera del Valle del Cauca solamente se consolida a finales del siglo XIX, cuando ya la esclavitud había sido abolida. Completamente, sí. Entonces, usted no tiene esclavos cortando caña en la colonia, en el Valle del Cauca, por la sencilla razón de que no había industria, haciendas azucareras en esa época. Y no había haciendas, digamos, de grandes haciendas para exportar cosas. Era más bien la excepción. Sí, yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta porque, como decíamos, ser esclavo en Colombia, y no quiero aquí minimizar la brutalidad de la experiencia y lo terrible que era, pero era diferente a ser un esclavo en Cuba o en el sur de Estados Unidos o en Brasil. Así es. Porque
Si usted estaba típicamente en una cuadrilla, por ejemplo, minera, usted estaba en una operación de recolección de oro de aluvión en el río Atrato. Sí. Había un amo que tenía la operación y había 15 personas que eran sus colaboradores. Y digamos que hubiera 5 esclavos en la operación. Había 10 personas que no eran esclavas, Sí. que eran probablemente mestizos, criollos, podían haber algunos blancos, Sí. blancos de ribera les llamaban, ¿no? Blancos de orilla, De orilla, que eso es un término para blancos pobres, es decir, Claro. peninsulares pobres. pobres. Sí. Entonces usted puede tener esa cuadrilla haciendo el mismo oficio Sí. a 5 esclavos, a 2 blancos de orilla, indígenas, criollos, haciendo lo mismo. Entonces, y además probablemente compartiendo las condiciones de vida con el amo. Sí. Sí, Eso sí. podía pasar, no estoy diciendo que pasara siempre. Entonces, cuando usted tiene esa característica de convivencia, usted tiene unas relaciones sociales que no son tan jerarquizadas. Y la prueba de eso es que el mestizaje que se da en Colombia es muchísimo, muchísimo mayor Sí. que, o sea, negros, africanos, teniendo hijos con indígenas, indígenas con blancos, blancos con negros africanos, en fin, Sí. una mezcla racial muchísimo mayor que la que podía usted ver en una plantación en Brasil o en cualquier otra parte, digamos, donde eso existía. Así es. Y algo también importante para tener en cuenta es que los procesos de manumisión en las colonias españolas de América eran mucho más flexibles que lo que usted encontraba en las colonias anglosajonas. Entonces, a través de los siglos, usted llega a que en 1810 usted tenía en la Nueva Granada más negros libres que esclavos negros. Eso no es algo que no existía, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos o en las islas azucareras del Caribe, donde usted en Estados Unidos era muy difícil en el sur de Estados Unidos usted encontrar un afroamericano que haya sido manumitido. En cambio, en la Nueva Granada sí era posible. Eso es algo que cambia mucho la naturaleza de la esclavitud y de los procesos de manumisión en la época colonial. Sí, tal cual. Se considera que para 1800 más o menos Sí. había 2 esclavos libertos o manumitidos Sí. por cada esclavo, o sea, Sí. por cada esclavo que seguía siendo esclavo. Sí. Esa proporción de lejos, de muy lejos, no era la que existía, digamos, en el Brasil o la que usted veía en Estados Unidos. Exacto. O sea, la posibilidad de que un esclavo comprara su libertad en Estados Unidos era ínfima. ¿Ocurría? Sí. Hay una serie de televisión muy famosa de los años 70 que se llamaba Raíces, Sí. Roots, que además tuvo después un remake hace más bien poco. Y uno de los personajes de esta serie, que además es biográfica del autor de ese libro, compra su libertad porque es un criador de gallos de pelea. Entonces ganaba dinero apostando a sus gallos y con eso se compró la libertad. Pero eso era una gran excepción. Sí. En cambio, aquí no era la excepción. Aquí era relativamente común que el esclavo comprara su libertad o se la comprara algún amigo o algún pariente. Sí. Luis Guillermo, ¿y cómo compraba un esclavo su libertad? Bueno, eso era posible en una estructura económica como la colombiana, porque a diferencia de la plantación, en Colombia la explotación era mucho más pequeña y por lo tanto menos rentable. Entonces, para poder tener un esclavo, hay que pagarle completamente la manutención. Es decir, el producto que se explota tiene que generar suficiente plusvalía para darle un retorno de inversión al esclavista y además para costear la manutención, el funcionamiento, entre comillas, de los esclavos. En Colombia no se daban esas condiciones. Entonces era necesario, o se veían forzados muchas veces, los amos a darle unos días libres a sus esclavos para que pudieran procurarse por cuenta propia la manutención. Eso quiere decir, por paradójico que suene,
que algunos esclavos en ciertos casos tenían una capacidad de ahorro, que podían ahorrar un excedente Y generar recursos propios. y generar recursos propios con los cuales más adelante podrían llegar a aspirar a comprar su propia libertad. Le voy a dar unos datos que vienen de un estudio de Jorge Andrés Tobar Mora y Hermes Tobar. El oscuro camino de la libertad, los esclavos en Colombia, 1821-1851. Es un gran estudio. Se consigue por internet, es un estudio muy completo con muy buena información. Pero mire los datos. Se considera que un esclavo en Colombia, prototípico, esto puede ser un promedio, y no todo era así, por supuesto, trabajaba del año 150 días y tenía 215 días en los cuales no trabajaba para el amo. Había días festivos, días religiosos, por supuesto, y días de descanso y días de trabajo por cuenta propia. O sea, solamente según esta estadística, el esclavo trabajaba una tercera parte de su tiempo para su amo Sí, y 2/3 partes eran para descanso y para trabajar por cuenta propia. sí. Entonces sí tenía una capacidad de acumular Como una informalidad esclavista, una por decirlo de informalidad alguna manera. esclavista. Sí. y le daba la oportunidad para poder tener una plusvalía, un excedente, que debe ser pequeño en todo caso, para eventualmente ahorrar y comprar su libertad, lo cual ocurría con bastante frecuencia. Eso que ocurría en Colombia con frecuencia, ocurría muy rara vez Sí. en las economías de plantación. Y eso le va a dar a la esclavitud. Y no quiero minimizar lo que eso significaba. Y no quiero minimizar la experiencia de los esclavos. Y la experiencia de un esclavo era brutal en cualquier circunstancia que uno pueda imaginarse. Pero la experiencia de la esclavitud en Colombia era diferente a la que usted puede encontrar, por ejemplo, en Cuba. Luis Guillermo, entonces estamos ya a finales del siglo XVIII, ya estamos en la época de la Ilustración y ya hay un movimiento abolicionista significativo en Europa y en Estados Unidos. Vamos a una corta pausa y a la vuelta retomamos el hilo de la historia con la independencia a comienzos del siglo XIX. Hola a todos y todas. Estamos en un nuevo capítulo de La Siguiente Movida. Yo soy Juanita León. Analice el panorama político actual de la mano de Juanita León y Héctor Riveros en La Siguiente Movida, un espacio semanal de La Silla Vacía para entender a profundidad lo que pasó durante los últimos días y su desarrollo la siguiente semana. Cada sábado busque La Siguiente Movida en el canal de YouTube de La Silla Vacía y en todas las plataformas de audio donde nos escucha. Bienvenidos de nuevo a Deja Vu. Estamos hablando de la esclavitud en Colombia y de lo que se va a dar ahora, Alejandro, que es el proceso de emancipación, que además también es muy colombiano y es muy particular. No es el mismo proceso que se da en otras partes, ni en Cuba, ni en los Estados Unidos, ni en el Brasil. Luis Guillermo, a comienzos del siglo XIX, usted ya tenía un movimiento abolicionista muy fuerte en Europa, sobre todo en Inglaterra. Inglaterra toma una decisión en 1807 que va a tener consecuencias en todo el mundo atlántico. Es decir, Inglaterra toma la decisión, y esto es una ley que pasa un parlamentario que se llama William Wilberforce, que es el padre del abolicionismo británico, de prohibir el comercio internacional en esclavos africanos a partir de 1808. Esto es la culminación de una lucha abolicionista de muchos años, De décadas, sí. de décadas, mucho de esto influido por sociedades religiosas, por pastores abolicionistas, sobre todo de iglesias evangélicas, de iglesias metodistas. El hecho es que Inglaterra, que en ese momento, a comienzos del siglo XIX y en medio de las guerras napoleónicas, era el poder naval dominante a nivel mundial, toma la decisión de prohibir el tráfico de esclavos. Claro. Y para eso dedica a un escuadrón de la Armada Británica, del Royal Navy, que se va a llamar el West Africa Squadron. Sí. Esto es una unidad militar. Esto es como las Naciones Unidas, como una fuerza de paz. Esto es una fuerza de paz, como el Board of Peace del presidente Trump. Pero en este caso, la misión que tienen es interceptar y básicamente prohibir el comercio de esclavos. Claro. Esto va a tener consecuencias en América Latina. Alejandro, yo sé que usted es anglófilo por muchas razones.
Pero la historia que cuentan los ingleses es un poco sesgada, porque ellos le hacen mucho énfasis a esto que usted acaba de escribir. Sí. O sea, Inglaterra, indignada por el comercio de esclavos, toma la decisión de prohibir la navegación con esclavos, el transporte de esclavos de África a América para parar esta abominable práctica. Lo cierto del asunto es que ya para ese entonces Inglaterra era el principal esclavista que había y llevaba haciéndolo básicamente 150 años. Así es. Y además sus colonias eran y habían sido las principales operadoras de industrias esclavistas y había sido la principal beneficiaria. Parte del debate internacional sobre, digamos, actual, contemporáneo, sobre el tema de la esclavitud, es que se dice que el capitalismo contemporáneo hubiera sido imposible sin la práctica. Yo tengo ciertas dudas sobre eso, pero digamos que es innegable que el comercio de commodities del Caribe y la generación de capital que se dio a favor del Reino Unido, pues sí fue muy importante para la economía británica y probablemente muy influyente para poder desarrollar pues, industrias en la revolución industrial que se daría pues, en el siglo XIX, ¿no? No, Inglaterra prohíbe, Luis Guillermo, el comercio de esclavos, pero como dicen en inglés, read the fine print. Claro. No están prohibiendo, no están aboliendo la esclavitud. Claro. Es decir, la esclavitud solamente se va a abolir años después. En este caso están prohibiendo el comercio. Y esto va a ser un patrón, Luis Guillermo, en todos los procesos de emancipación de esclavos. Hay varias etapas, es decir, esto no es solamente de un golpe. Claro. Primero se prohíbe el comercio internacional de esclavos. En el caso de Colombia, como vamos a ver ahorita, hay unas etapas intermedias antes de llegar a la abolición de la esclavitud en 1851. El hecho es que cuando arranca el proceso independentista en el nuevo Reino de Granado y en la América Española, este tema de la esclavitud y el tema de la emancipación va a ser uno de los temas que va a ser debatido por los criollos ilustrados en ese momento. Aquí va a decir, usted va a ver algo muy parecido en lo que es la América Española a lo que sucedió en Estados Unidos años antes, donde una gente que se identifica como unos liberales que están pidiendo la libertad de España, claro, ¿sí?, no toman en cuenta que esta misma libertad tiene que extenderse a los esclavos africanos. Claro. Esta es la gran paradoja de los padres fundadores de Estados Unidos, de Jefferson y de Washington, que ambos eran esclavistas y dueños de esclavos. Claro. No, y aquí se da un debate parecido. Si vamos a pedir la libertad del colonizador, del imperio colonizador, pues nos toca también dársela a la gente que está sometida en nuestro país. Sí. Es como la reflexión que se hace, que además pues, es muy, muy evidente. Usted, la primera instancia que tiene de esta paradoja es en el Estado Soberano de Antioquia, en 1814, donde José Félix Restrepo, que es uno de los próceres que más impulsó la abolición de la esclavitud en Colombia, dice, y aquí cito, dice, es egoísmo criminal pretender para nosotros la libertad e independencia de España si no la queremos dar a nuestros esclavos. Claro. Él va a ser fundamental en el Estado de Antioquia para promover la primera ley de libertad de vientres. Claro. Alejandro, aquí hay que ver cómo se empieza a abordar el tema eventualmente de la abolición. Sí. En todo el continente americano. Porque decíamos, Inglaterra prohíbe el comercio. Correcto. Pero no la esclavitud. No, y de hecho ellos van a tener esclavos en sus colonias caribeñas hasta 1838. Claro, o sea, van a faltar 30 años más para que eso ocurra. Tal cual. Y aquí había los siguientes problemas. Usted no puede, o ellos consideraban, que no podían dar por terminada la práctica de un momento a otro. Uno, porque iba a haber un problema muy complicado económico, se iban a colapsar con industrias completas y economías completas de sus colonias, si eso ocurría de un momento a otro. Dos, porque había aquí unos conceptos legales que ellos consideraban debían respetar. El derecho a la propiedad. Exactamente, es decir, la propiedad privada, porque los esclavos eran considerados propiedad de sus amos, el respeto a la propiedad privada era uno de los temas pues fundamentales para estos criollos ilustrados de esa época, porque decían, no podemos liberar a los esclavos sin compensación para los esclavistas. Y ese es un tema pues que vamos a ver
va a recorrer no el hilo solamente hasta los- 1851. Claro, y no solamente los criollos. Ese debate se dio en todas partes. Sí, O sea, los primeros países, por ejemplo, que inician con la abolición, por ejemplo, Dinamarca, que lo hace muy prontamente, creo que es en 1802, que además es bastante mencionado porque es el primero que lo hace, indemniza, o sea, saca los recursos públicos e indemniza a los propietarios, a los amos. no a de los los- esclavos, a los No, dueños. exactamente, eso es a los dueños de los esclavos. Entonces había ese tema. Y también tenía usted situaciones que estaban ocurriendo paralelamente a todo esto, que eran campanazos muy grandes. Particularmente la revolución haitiana, Sí, donde es el único caso donde una revuelta de esclavos es exitosa. Siempre estaba en la mente de los esclavistas que esto podía pasar. Si usted vivía en una sociedad esclavista sí. donde había 20 esclavos por cada blanco, pues usted dormía todas las noches muerto de susto que fuera a haber una revuelta. Sí. Eran esporádicas, no eran muy comunes, a pesar de toda la historia de Bencos, Byung-ho y todo que nos cuenta Petro, era muy extraño que eso ocurriera, pero cuando ocurrió Sí. fue dramático. Entonces es un campanazo muy grande. Y se abre camino en todo esto cuando se está intentando dilucidar la manera de acabar con la esclavitud, ya con la esclavitud, no con el comercio, sino con la esclavitud, Sí. la posibilidad de hacerlo gradualmente. Sí. Entonces se introducen políticas gradualistas. Y la más común de las políticas gradualistas era la libertad de vientres. Exactamente. En el Congreso de Cúcuta de 1821, que le va a dar a la Gran Colombia su constitución, el debate en torno a la emancipación de los esclavos gira básicamente sobre ese eje. Si se puede adelantar una abolición inmediata, que en ese momento no habían los recursos para hacerla, entonces lo que el Congreso de Cúcuta decide es decretar la libertad de vientres. La libertad de vientres quiere decir que a partir de 1821 los hijos de esclavos que nazcan en el territorio de la Gran Colombia van a nacer con la expectativa de ser liberados cuando cumplan la mayoría de edad. Es decir, cualquier hijo de esclavos que nazca después de o que nazca en 1821 recibiría la libertad en 1839. Es decir, ese es el año en que cumplirán la mayoría de edad de 18 años. Claro. Pero como han demostrado algunos historiadores modernos, y aquí quiero citar la historiadora Yesenia Barragán, por ejemplo, que tiene un libro muy importante sobre este tema. Es un libro que se llama Cautivas de la Libertad, Esclavitud y Emancipación Gradual en el Pacífico Negro. Ella explica que esta ley de libertad de vientres creó básicamente un tráfico, no es un tráfico de esclavos, pero es un tráfico de libertos, un tráfico de... Sí, la ley tenía, digamos, como dirían los anglosajones, loopholes. Sí, Tenía unos vacíos que permitían ciertos abusos. sí. Pero antes de entrar, digamos, en ese tema que la doctora Yesenia pues elabora muy bien, hablemos de cómo, o sea, de cómo iba a funcionar esta libertad de vientres. Bolívar había planteado desde la Guerra de Independencia que cualquier esclavo, cualquier afro que se sumara a los ejércitos libertadores tendría la libertad. Sí, eso lo hizo en 1815 Sí. en Carúpano. En Carúpano. Y eso era porque él estaba respondiendo a lo que había visto en la guerra anterior en Venezuela con Boves, donde Boves también le ofrecía la libertad a los esclavos que se sumaran al bando realista. Pero la historiografía ha concluido que eso fue más bien muy esporádico que ocurrió. Así es, eso fue un gesto muy importante, pero no fue significativo en cuanto a los números. Claro. Entonces, cuando llegan a 1821 y toman la decisión de hacer la libertad de vientres, lo cierto es que la institución de la esclavitud en Colombia, en lo que sería Colombia, ya estaba agotada. Había unos sectores que todavía dependían fuertemente de ella. Decíamos, había 100.000 esclavos en la Nueva Granada, entre Venezuela, Colombia y Ecuador. La mitad estaban en Colombia, 50.000. Sí. La población del país podía estar alrededor del 1,5 millones de personas, o sea, era una población que no era tampoco tan grande. Era importante, sí, para algunas explotaciones, sobre todo las mineras, en lo que vendría a ser la costa pacífica colombiana, en algunas explotaciones agrícolas también.
pero no era tan importante como había sido antes. Ya estaba pues muy disminuida y había tal vez una conciencia creciente de que esto tocaba hacerlo. Y lo que la gente no sabe es que, bueno, había esclavos en todo el país y que uno de los principales centros de transacciones, no sé si de pronto mercado de esclavos, pero centro de transacciones era Bogotá. Sí, así es. Eso es sorprendente porque uno siempre se imagina que la esclavitud está o en el Pacífico Caucano o en Cartagena, Bolívar, Monpós, pero uno no se imagina que usted tuviera esclavos en Bogotá. Pero como dice usted, Yesenia Barragán también ha encontrado que en las notarías de Bogotá es donde más registros de compraventa de esclavos se encuentra en la época republicana, en los 30 años entre la Constitución de Cúcuta en el 21 y la abolición de la esclavitud en el 51. Probablemente porque eran esclavos domésticos. Seguramente, seguramente Bogotá era la zona administrativa claro, o artesanos, para la región. Probablemente sí. Era lo que había, pero había esclavos en todo el país. Y dar el paso hacia la emancipación no parecía ser tan complicado. La historia era muy diferente en el Cauca, en las zonas mineras, donde eso iba a implicar mayor problema. Entonces, Colombia adopta la transición gradual. Sí. Y en eso contrasta con los demás países latinoamericanos. Porque en algunos países donde la esclavitud era inclusive menos importante que en Colombia estaba como en la mitad, más o menos. Sí. La abolición se da de una. Sí. La Argentina, por ejemplo, es famosa por eso. Donde se dice, ya, no hay esclavitud, viene la independencia, no hay más esclavos, listo. Y se aplauden entre ellos y dicen que se sienten muy bien, pero la verdad es que tampoco había muchos esclavos para liberar. En los países, en las sociedades esclavistas que se había en América, que notablemente Brasil y Cuba, en el siglo XIX, lo que acaba pasando no es que la esclavitud se marchite, sino todo lo contrario. Sí. Se va fortaleciendo. El número de esclavos en Brasil y en Cuba crece durante el siglo XIX y son países que van a tener un fin de la esclavitud muy tardío, o sea, finales del siglo XIX. Y el caso más conocido por todos es el caso de los Estados Unidos, donde la abolición de la esclavitud fue producto de nada más y nada menos que de una monumental guerra civil en 1861 tal vez. Y eso, o sea, ya la segunda parte del siglo XIX, y si no sea la guerra civil, la institución hubiera seguido quién sabe cuánto tiempo más, ¿no? Entonces, en Colombia en 1821 se toma el primer paso. Este es el paso de la libertad de vientres, pero la libertad de vientres tenía, pues no era la libertad de los esclavos. Y esto crea también un mercado en libres de vientres, en libertos de vientres, en niños, porque usted, lo que decía la ley es que los hijos de los esclavos recibían su libertad a los 18 años. Es decir, con la mayoría de edad, pero que podían trabajar y que el amo podía ponerlos a trabajar desde que llegaban a la pubertad, estimada como 12, 13, 14 años. Es decir, que por unos 4 años, entre que llegaban a la pubertad y que cumplían los 18 años, podían ser abusados por sus amos y puestos a trabajar, y eso crea un mercado en hijos de esclavos. Sí, de adolescentes. De adolescentes, exactamente. Sí. Esto es algo pues que, como mencionábamos, es decir, se ha investigado recientemente. Es decir, esto tuvo varios problemas, y esto también tuvo, Luis Guillermo, un retroceso. Es decir, las élites caucanas que usted mencionó, es decir, el centro Demos nombres propios. Bueno, el centro de los esclavistas era indudablemente Popayán. Esta era la sociedad republicana, la sociedad de la época, donde la esclavitud tenía mayor peso específico. Y los payaneses, los caucanos, son los que más se oponen a estas medidas emancipatorias, y de hecho en 1843 piden que se amplíe el periodo en que los hijos de los esclavos tenían que permanecer como propiedad de los amos, de 18 a 25 años, es decir, que le añadan 7 años bajo una figura de un contrato de aprendizaje. Es decir, esto es muy entre comillas, porque esto era una manera de extender el periodo de trabajo esclavizado. Sí, le maman gallo sí. A la ley de manumisión,
digamos, a la ley de A la ley de libertad de vientres. La libertad de vientres. Y le maman gallo de varias maneras. Una, como usted lo acaba de decir, comerciando con los adolescentes, lo cual era pues realmente grotesco. Y lo otro era buscando posibilidades de revertir la ley de vientres. Y lo logran parcialmente o momentáneamente, extendiendo la manumisión a los 25 años, tal vez es que es. Y también logran en algún momento que les permitan exportar los esclavos. Así es, ese es un caso macabro, Luis Guillermo, donde usted puede ver que en 1843, en 1821 se había prohibido la exportación de esclavos. Claro. En 1843, en esta contrarreforma conservadora, se vuelve a abrir la posibilidad de vender los esclavos y hay todo un tráfico de esclavos en el Pacífico americano, Sí. mediante el cual los esclavistas del Cauca vendían sus esclavos en el Perú. Demos nombres, Alejandro. Bueno, aquí con nombre y apellido, Luis Guillermo, Julio y Sergio Arboleda. Los hermanos Arboleda son los mayores, son dos hermanos políticos. Sí, Julio Arboleda es político y poeta. Sergio Conocidos de Arboleda, este podcast, conocidos de grandes este podcast. intelectuales, Sergio Arboleda reaccionarios. es un intelectual que escribe un ensayo que se llama La República en América Española. Sí. Es el quien le dio su nombre a la Universidad Sergio Arboleda. El caso es que Julio y Sergio Arboleda eran dos de los grandes esclavistas del Cauca. Y cuando se abre la posibilidad de exportar esclavos al Perú, se va Julio Arboleda, Luis Guillermo, y vende 99 esclavos adultos y 113 niños al Perú por 31,000 pesos de la época. Esto es en 1847. Eso era una fortuna. Claro. Y esto eran niños, Luis Guillermo, que iban a recibir la libertad cuando cumplieran 18 O sea, años. estaban a punto. Y esto era legalmente cuestionable porque supuestamente no se podían exportar a los hijos de esclavos que iban a recibir la libertad con la mayoría de edad. El hecho es que esto se vuelve un escándalo. Esto está totalmente documentado, es decir, Claro. esto es una exportación que hacen de esclavos del Valle del Cauca, del Cauca, a las haciendas azucareras del Perú. El Perú. No, es terrible. Es realmente uno de esos episodios pues bastante grotescos, es la verdad. Lo que ocurre con Julio Arboleda, que exporta sus esclavos. Pero, otra vez datos. ¿Cuál era el valor aproximado de un esclavo en el contexto actual? Porque hemos dicho, el esclavo era un activo valioso. Un esclavo no era barato. ¿Cuánto sería el equivalente del valor hoy en día de un esclavo? Entonces, mire, es decir, las cifras, y aquí como menciona usted, hay muchas cifras, porque cuando viene el proceso de la emancipación ya definitiva en 1851, todos los esclavistas tienen que registrar sus esclavos ante unas juntas de manumisión y a eso se le asigna un valor y se tiene que, ahorita vamos a llegar a eso, se tiene que pagar, o sea, se tiene que indemnizar a los dueños de los esclavos. Más o menos rondaban como entre los 100 y los 300 pesos de la época. Eso varía mucho, y eso varía mucho y depende de la edad del esclavo, si era hombre o mujer, pero más o menos es eso. Y aquí volviendo a las cifras, cuando llegamos al proceso de manumisión de 1851, van a ser 20,000 esclavos que van a ser manumitidos con un promedio más o menos de 150 pesos, es decir, a la República de Colombia le va a costar el proceso de manumisión 3 millones de pesos. Esa es la cifra. Eso es una cifra increíblemente alta. Es una cifra grandísima. Era equivalente, Luis Guillermo, al presupuesto anual de un solo año. Es decir, es como si en este momento... 560 billones de pesos. 560 billones de pesos, claro, exactamente. Impagable. Impagable en el corto plazo. En el corto plazo, claro. Yo agarré los datos que están en el paper de los Tovar y lo metí en ChatGPT. Tienen muy buenos datos sobre cuánto valía un esclavo, cuánto valía un esclavo en 1851, cuánto valía en 1821, si era hombre, mujer, en fin. El promedio estaba, digamos, entre los 100 y 300 pesos, de pronto un poquito más, si era un hombre joven y tal. Eso equivalía o equivaldría hoy en día a lo que es un carro de lujo o una vivienda modesta. Y uno podría decir así como cálculos un poco de servilleta, que el valor de un esclavo en términos contemporáneos sería entre unos 200 y 400 millones de pesos. Sí. Más o menos. Más o menos. Lo cual quiere decir que los 100 esclavos que vendió Julio Arboleda
al Perú costarían a hoy unos entre 30.000 y 40.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de cifras muy significativas. Y si el promedio de tenencia de esclavos eran 3, entre, digamos, 2 o 3, 4, estamos hablando de que perfectamente el patrimonio de una persona en esclavos, en términos de hoy, estaría, qué sé yo, 1.500 millones de pesos, 2.000 millones de pesos. O sea, era valioso. Sí. Era muy valioso. Entonces, se entiende, ¿no? Mejor dicho, no. A ver, se entiende, más no se justifica la resistencia que podía tener esta gente a que se diera el proceso gradual de emancipación que se había planteado en el 21. Así es, porque en el 21 entonces arrancamos con la libertad de vientres y la prohibición del comercio, de la importación de esclavos. De hecho, ya para ese momento, entonces Inglaterra, en el momento en que se reconoce a Colombia, a la Gran Colombia, y se le da el reconocimiento diplomático en 1825, el Tratado de Reconocimiento, el Tratado de Amistad, incluye en su artículo 13 el compromiso de Colombia de, y aquí cito, cooperar con su majestad británica para la total abolición del tráfico de esclavos. Claro. Entonces, ya para 1847, es decir, cuando se vuelve a cerrar la exportación de esclavos al Perú, ya se habían dado varios pasos hacia adelante. Estaba prohibida la importación y la exportación de esclavos, estaba decretada la libertad de vientres. Lo que faltaba, Luis Guillermo, era la manumisión general, es decir, la abolición de la institución de la esclavitud, y eso solamente se da con el gobierno de José Hilario López 3 años después. Los Tovar tienen una tesis que me parece a mí que es muy, muy correcta. Dicen, cuando se da la conjunción de dos elementos, es que la esclavitud se vuelve, o sea, se acaba, o se vuelve irremediablemente decadente. Sí. Y es cuando usted para el comercio y genera también paralelamente la libertad de vientres, el único camino posible es que usted extinga la institución. Sí. Porque usted no puede importar nuevas personas y las que hay van a ser libres en 18 años. Es que la libertad de vientres era la manera de acabar con la esclavitud, pero de manera muy gradual. Es decir, por muerte natural. Por 18 años. Sí. O sea, en 18 años. Exactamente. Por 18 años para los que nacen ya libres, o por muerte natural para los esclavos que ya tienen 20 años en 1821, pues es decir, eventualmente va a acabarse la institución de la esclavitud. Pero más cuando usted tiene un esclavo de 50 años, o sea, cuando la expectativa de vida era de 40 años, un esclavo de 50 años ya era un anciano que no le iba a trabajar a usted y le tocaba mantenerlo. Entonces el incentivo para manumitirlo era, y de hecho la manumisión se aceleró, porque hablábamos que había 50.000 esclavos en 1810, más o menos. Y para 1851 quedan 20.000. O sea, hubo 30.000 que se manumitieron entre el 21 y el 51. Sí. La mitad. O más de la mitad. Entonces, ya la institución estaba, digamos, cuesta abajo en su rodada. Y la libertad final o la ley ya de abolición de la esclavitud, Luis Guillermo, se da el 21 de mayo de 1851, es decir, exactamente hace 175 años. Ahorita estamos grabando en abril, pero en mayo de 1851, la ley segunda decreta en su artículo primero, dice, desde el día 1 de enero de 1852 serán libres todos los esclavos que existan en el territorio de la República. En consecuencia, desde aquella fecha, gozarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que la Constitución y las leyes garantizan e imponen a los demás granadinos. ¿Quién la promueve la ley? Eso es José Hilario López, liberal, caucano, que es paradójico porque, como mencionábamos, el Cauca, o por lo menos los conservadores del Cauca, constituían el mayor bastión esclavista del país. Claro. Pero José Hilario López era liberal. Él llega en esta elección de 1849, de la cual hemos hablado en otros episodios, que es la elección muy polémica de las sociedades democráticas. Claro. Él llega y pues una de las leyes principales que él va a promulgar va a ser esta ley, la ley de la... Sí, y aquí es interesante porque parte de la narrativa petrista en muchos aspectos es que
los cambios se dan porque la base los exige. Entonces, por ejemplo, Gustavo Petro dice, es que el sindicato del abuso creó Ecopetrol. Eso pues es completamente falso porque es el gobierno de Laureano Gómez el que crea Ecopetrol cuando se acaba la concesión de mares. Sí. Y aquí él da la impresión en sus discursos que la libertad de los esclavos se da por cuenta de los esclavos. Y resulta que eso es absolutamente falso, porque la libertad de los esclavos se da por cuenta de las decisiones de las élites políticas liberales, ilustradas, de la independencia y la postindependencia. Y además, el caso que usted menciona, es decir, los Arboleda eran de Popayán y también José Hilario López era de Popayán. Sí. Y también Obando era Popayán. Entonces, yo creo que hay que ver aquí que había unas decisiones ideológicas Sí. y morales detrás de todo esto muy claras y gente que estaba dispuesta, como José Hilario López, a jugar su reputación política y su posición política y su reputación y su entorno y un conflicto con su entorno probablemente por imponer lo que consideraba era lo moralmente correcto, que era la libertad. Así es. También había mucho sentimiento abolicionista, habían unos periódicos, no en la misma escala que uno encuentra en Estados Unidos o en Inglaterra en la misma época. Aquí toca mencionar una cosa, es el rol de la religión, el rol de la iglesia o las iglesias. Es decir, gran parte del sentimiento abolicionista en el mundo anglosajón venía de las iglesias evangélicas. En Colombia toca reconocer, la Iglesia Católica no solamente no ejercía, no solamente era un actor abolicionista, sino que era probablemente Luis Guillermo en 1850 el mayor esclavista del país, porque claro. cuando usted ve las cifras y las estadísticas de las juntas de manumisión, la Iglesia a través de sus monasterios, conventos, instituciones fincas, propiedades, y propiedades que había recibido por herencias durante toda la colonia, la Iglesia era el mayor esclavista del país. Probablemente sí. Y bueno, pues le toca ajustarse a la ley. Lo hace sin mucha oposición tampoco, ¿no? O sea, no, en la investigación que hicimos no vimos menciones de una oposición de la iglesia a acabar con la institución, pero sí claramente era una afectada con el proceso, ¿no? Sí. Y en los listados aparecen monasterios con número importante de esclavos, digamos, con, no sé, 30, 40 esclavos que estaban manumitiendo. Y con la promulgación de la ley de mayo de 1851, las juntas de manumisión que venían trabajando desde 1821 cobran un nuevo rol para la emancipación de los esclavos. Las juntas de manumisión eran las que tenían que hacer el censo de esclavos, Luis. Entonces, después de 1851, después de promulgada la ley, los dueños de los esclavos tenían que ir a registrar los esclavos en las juntas de manumisión. De ahí sale el dato que usted cita al comienzo del podcast, que dice que el promedio de esclavos por amo era de 3 esclavos, que es un promedio muy bajo. Es decir, esto era... pequeños. Sí, es decir, era una escala pequeña. Y estas juntas de manumisión, que recaudaban ciertos impuestos, tenían también la obligación de compensar al esclavista con o recursos de los impuestos que recaudaban o con unos vales de manumisión. Estos son como unos pagarés, unos bonos de deuda ¿Se pública. acabaron pagando? Más o menos, es decir, porque las juntas de manumisión emiten estos vales de manumisión, entonces usted recibe este título de valor, un papel. Eso seguramente más adelante se terminó renegociando o mezclando con otros títulos de deuda pública de la República, pero ese fue el proceso ya para operacionalizar la emancipación de los esclavos. Sí, efectivamente. Volviendo aquí otra vez al texto de los Tovares, ellos consideran, la conclusión que uno recibe de la lectura por lo menos, es que ellos consideran que el proceso fue un proceso exitoso, porque la institución de las juntas de manumisión funcionó relativamente bien, a pesar de la mamadera de gallo con la libertad de vientres, se acabó dando una buena proporción de libertad entre el 21 y el 51. Cuando llega el 51, se puede dar sin mayor trauma la libertad de los esclavos remanentes y algo se indemniza. Queda la pregunta, Alejandro, muy contemporánea, de, hombre, se indemnizó a los dueños, pero nunca se indemnizó a los esclavos. Es un debate muy grande, Luis Guillermo, en la actualidad. Entonces, eso lo conocen hoy en día con el término de reparaciones históricas.
De hecho, hace 2 semanas o 3 semanas, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución donde pide a los países que participaron en la trata de esclavos de hacer una reparación integral a los descendientes de los esclavos. La vicepresidenta Francia Márquez también ha sido muy activa en estos foros. Esto es algo que viene siendo impulsado desde más o menos 5 o 10 años, sobre todo por el CARICOM, claro, la Comunidad de Naciones del Caribe. Y Francia ha dicho, y aquí cito, dice, insisto en la creación de un fondo global de reparaciones históricas que permita erradicar las consecuencias y los daños del colonialismo, la esclavitud y el racismo. Así es. Y bueno, ¿y quién va a manejar ese fondo si se llega a crear? Pues eso está por verse. Ciertamente creo que hay como una, pues no sé, hay como un imperativo moral en considerar ese tipo de ideas, pero sí hay también muchas preguntas metodológicas y prácticas de cómo se podría implementar una idea de esta naturaleza. Es que es muy complejo porque entonces usted dice, bueno, las reparaciones históricas por la esclavitud en principio suenan bien, pero la pregunta es, ¿quién indemniza y a quién se indemniza? Entonces, ¿indemnizan los países que participaron en el comercio transatlántico, es decir, claro, Portugal, Inglaterra, Francia? ¿Indemnizan los descendientes de los dueños de esclavos, que son difíciles de identificar? Claro. ¿Indemnizan los que vendieron los esclavos en África? Es decir, esas compañías. Sí, los reyes, los reyes africanos también. Los reyes de África Occidental que también jugaron un rol en este comercio de esclavos. Entonces, quién indemniza es muy difícil. ¿Y a quién? Y el a quién también es difícil, porque usted dice, bueno, hoy en día usted puede estimar que más o menos 300.000 esclavos africanos llegaron al territorio de la Nueva Granada. Hoy en día, según los últimos censos, más o menos el 10% de la población colombiana es afrocolombiana. Claro. Entonces, usted no sabe muy bien cómo puede llegar usted a un sujeto para recibir una indemnización. Porque es muy fácil cuando usted tiene una sociedad, digamos, racialmente dividida como la de Estados Unidos, por ejemplo, donde la mezcla racial es muy, muy pequeña. O la isla de Barbados, porque muchas de estas iniciativas vienen de unas sociedades muy pequeñas, claro, de unas sociedades insulares. Insulares, claro. Pero acá donde ya sabemos que el mestizaje se dio muy extensamente desde el puro principio, entonces, ¿quién es negro, quién es blanco, quién es criollo, quién es de origen indígena? Sí. Es muy complicado saber, y con pruebas genéticas, pues yo creo que sería como llegar a un absurdo identitario realmente indeseable. Pero bueno, Alejandro, esto ha sido un recuento de la esclavitud en Colombia y de la emancipación, que creo que es algo que hay que recordar, es muy importante, porque además creo que pone en un nivel significativo desde el punto de vista moral a quienes fueron los próceres de la independencia, o los próceres, no, a los líderes de la independencia, y también a aquellos colombianos que gobernaron el país en las primeras décadas de la República. Y es importante conocer un poco, Luis Guillermo, de la historia de la esclavitud en Colombia antes de usar y de abusar del término de esclavista, claro, como lo ha hecho el presidente Petro. Tal cual. Porque el abuso de ese término lo que hace es minimizar el fenómeno de la esclavitud, y es importante que los colombianos conozcan este fenómeno. Hay muchísimos historiadores jóvenes, Luis Guillermo, trabajando en este tema. Mencionamos a Yesenia Barragán, a los Tobar, pero también está Edgardo Pérez, que es un historiador que ha escrito sobre el Caribe cimarrón y los corsarios de Cartagena. Está también María Claudia Díaz Casas, otra historiadora colombiana en Estados Unidos. Esto es un terreno muy fértil para la investigación histórica. Invitamos a todos los oyentes a que adelanten su investigación, lean algunos de estos autores, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, gusto verlos. Déjà Vu es un producto de La Silla Podcast, grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.